Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, día lunes, estamos comenzando un nuevo ciclo, ¿cierto?, de preparación para la prueba municipal clase C. Y empezamos, como es de costumbre ya hace un buen tiempo, con funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Vamos a ir viendo qué temitas podríamos tomar el día de hoy, ¿ya? Un saludo a todos los que van a estar viendo esta grabación de forma asincrónica. En este momento estoy solito, ¿cierto? No ha llegado ningún alumno, pero recuerden siempre, ¿cierto? Que les mando un saludo a todos los que ven esta grabación a distintas horas del día que ven la clase, ¿cierto? ¿Cierto? Un poquito grabado, un poquito asincrónica. Vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de los neumáticos hoy día. Ya, aquí, en este tema vamos a empezar. Deme un segundo, por favor. Ahora sí, ya, ahora sí. Dice, los neumáticos. Ya, para empezar, queridos amigos, voy a empezar hablándoles mi visión de los neumáticos, ya, personal, así, que creo que la comparte la mayoría de las personas que algo saben, ¿cierto?, del tema eh, de la industria automotriz, por decirlo así, ya, hablando de motos, autos, camiones, lo que sea. Los neumáticos, amigos, es algo en lo que nos debemos fijar mucho, ¿ya? Existen neumáticos de distintas categorías, por decirlo así. Claramente que si yo ando en una moto de baja cilindrada, que la moto no alcanza grandes velocidades, no voy a necesitar a lo mejor un neumático de pista, ¿cierto? Pero sí, dentro de la gama de neumáticos que usa mi moto, probablemente van a haber distintas calidades, ¿ya? A veces es un poco difícil decir, oye, sí, sabes que este neumático es bueno o sabes que este neumático es malo. Es difícil porque no hay tanta información a veces, a no ser que nos vayamos a comprar un neumático que son de los precios normales para caro, ¿ya? Como de la media hacia arriba, por decirlo así. Pero cuando se pueda, debemos tratar de realizar la gestión de investigar qué neumático estamos comprando. Si la marca, por ejemplo, eh, la conoce alguien, ¿ya? Si la marca tiene algún tipo de test, por ejemplo, no sé, pues, o algún review en YouTube para irnos haciendo algún tipo de idea, ¿ya? No es algo definitivo, claramente. Puede ser que haya una marca que sea súper desconocida y el neumático sea súper bueno, ¿ya? Pero por lo menos yo, para estar un poco más tranquilo, trato de irme a este tipo de marcas eh, que puedan encontrar algún tipo de información, ya algún tipo de un nombre eso, algún tipo de registro o algo así, ¿ya? Obviamente si tengo las lucas para poder comprarme un neumático de marca, mejor aún creo yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente la marca va durando en el tiempo, ¿por qué? Porque va saliendo relativamente buena, ¿ya?
En general, la mayor parte de los neumáticos diría yo que son buenos, ¿ya? Aunque no sean de marcas conocidas. Pero sin embargo, ya he visto casos, ¿cierto?, en los cuales eh, neumáticos de marcas muy, inclusive también de buenas marcas, no salen tan buenos, ¿ya? También deben entender, ¿cierto?, que un neumático que dura mucho tiempo no necesariamente es un buen neumático, ¿ya? Son dos cosas que no van de la mano, ¿ya? Sí, obviamente los neumáticos que son para calle están hechos para que duren lo normal, ¿ya? Pero normalmente entre más se agarra el neumático, ¿cierto? Menos dura, ¿ya? Más se va rompiendo en el tiempo. Entonces, es importante entender también que puede que yo compre un neumático súper caro y que no me dure tanto, igual que las pastillas de freno. ¿Por qué? Porque un buen neumático, entre comillas, esto no es algo absoluta, pero para que ustedes más o menos vayan metiéndose en el tema, un buen neumático me podría durar menos, ya que un buen neumático caro me podría durar menos que un buen neumático, o sea, que un mal neumático barato, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que el neumático se pueda pegar al piso necesita ir cediendo parte de su estructura, ¿cierto? Cediendo caucho al piso, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Si ustedes se fijan, los autos de Fórmula 1 tienen que hacer cambio de neumático en algunas ocasiones, ¿ya? O cambio de compuesto, ¿ya? Ahora, los neumáticos que nosotros vamos a usar para la calle van a tratar de englobar, ¿cierto? Todas estas disciplinas, por decirlo así, van a tratar de englobar todas las condiciones que se necesitan para funcionar bien. ¿Van a ser los mejores en la pista? Claro que no, ¿ya? Pero sí van a tener un buen promedio, ¿cierto? Sus capacidades en promedio van a estar relativamente bien, ¿ya? Entonces, dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, ¿ya? Debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto y a que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste, ¿ya? Por esto es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste, ¿ya? ¿De qué? De los neumáticos, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan acá, yo tengo mi neumático, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, esta moto está siendo probada en lluvia. Si ustedes se fijan acá, tengo líneas en el neumático, ¿ya? Estas líneas no están porque sí. Estas líneas son para poder hacer que el neumático evacúe el agua de forma efectiva, ¿ya? Entre más profunda es la línea, es decir, entre más nuevo sea el neumático, más agua va a poder evacuar y mejor se va a comportar en suelo mojado. No digo en lluvia, o sea, dije en lluvia, pero ahora cambié a suelo mojado, porque debemos entender, tener clarísimo, ¿ya? Clarísimo, que siempre los neumáticos urbanos que vamos a ocupar en la calle, siempre deben tener rayas, siempre. No sé si ustedes conocen el Dodge, si no me equivoco es Dodge Damon, si no me equivoco es Dodge, sí, si no me equivoco es Dodge, ¿ya? Es un auto que es un auto fabricado, ¿cierto? Por la compañía, si no me equivoco es Dodge, para cuarto de milla. Y en el cuarto de milla se ocupan los neumáticos lisos, ¿ya? Resulta que este auto sale con un neumático casi liso, pero aún así tiene rayas, porque un neumático liso en Estados Unidos no lo puede ocupar en la calle, ¿ya? Entonces, tiene unas pequeñas líneas para poder cumplir con la normativa. ¿Por qué? Porque en la calle es muy
importante las líneas. Pero en verano no llueve, me pueden decir ustedes, ¿cierto? Claro, no llueve, pero puede estar mojado porque a lo mejor en alguna parte abrieron un grifo o simplemente porque hay agua en la calle porque alguien regó, no sé, cualquier cosa así. ¿Ya? Puede haber agua en la calle aunque no esté lloviendo. Y si yo voy con neumáticos lisos y me encuentro con un charco de agua, voy a tener un efecto que se llama hidroplaneo, ¿ya? Y ese efecto consiste en que el neumático no es capaz de sacar el agua que hay entre él y el piso. Por lo tanto, va a pasar, ¿cierto? Y al pasar va a resbalar. En vez de adherir al piso, va a resbalar porque el agua va a actuar como una especie de lubricante, ¿ya? Entonces es importantísimo, chiquillos, la profundidad de los surcos de los neumáticos. Los neumáticos son un tema, ¿ya? De hecho, si yo tengo un neumático mucho tiempo, ¿ya? También aunque no esté gastado, el neumático va a empezar a presentar fallas. Por ejemplo, le van a aparecer grietas, ¿ya? Ese neumático también debe ser reemplazado. ¿Por qué debe ser reemplazado? Porque ya no va a resistir lo mismo que antes. ¿Cuánto dura un neumático? Un neumático dura aproximadamente 5 años, ¿ya? Un neumático dura aproximadamente 5 años, ¿ya? Ahora, ¿después de los 5 años explota? No. Después de los 5 años se considera que el neumático ya no va a funcionar como antes. Por lo tanto, cuando vamos a comprar neumáticos, sobre todo cuando hay una buena oferta, tenemos que revisar cuándo fue fabricado ese neumático. Y ese neumático, ¿cierto? Tiene en esta zona de acá, ya en los neumáticos, una parte donde aparecen 4 números, ¿ya? Que normalmente parecen haber sido puestos después de que el neumático fue fabricado, ¿ya? Como que no están tan perfectos los números. Esos números, que son 4, ¿ya? Normalmente están dentro como de un óvalo. Esos neumáticos, o sea, esos números que son 4, me indican la semana en el año, ¿cierto? Y el año en el que fueron fabricados. Por ejemplo, si dijera 02, ¿ya? 02 20, significa que ese neumático fue fabricado la segunda semana de enero, ¿ya? Del año 2020, ¿ya? Entonces 02 20 significa que fue fabricado la segunda semana de enero del año 2020, ¿ya? Si en esos 4 numeritos, los primeros 2 numeritos dijeran 06 20, significaría que fue fabricado la segunda semana de febrero, ¿ya? Del año 2020. Por lo tanto, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ¿cierto? 2023, 2024, 2025. Le quedarían 2 años para funcionar perfecto. Después de eso, no quiere decir que tenga que sacarlo al tiro, pero ideal sería lo ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de esos 5 años se considera que el neumático ya empieza a perder, ¿cierto? Sus características, ¿ya? Se empieza a poner más duro, ¿ya? Y después, como siga avanzando el tiempo y también dependiendo de las condiciones que se mantuvo el neumático, por ejemplo, si estuvo mucho al sol, mucho a la lluvia, si los perros le hicieron mucho pipí encima también puede influir, ¿cierto? Puede que esté más o menos deteriorado, ¿ya? A veces uno ve, por ejemplo, vehículos de exposición y que tienen neumáticos de hace 15 años y el neumático se ve súper bien, se ve como casi nuevo. No tiene grieta, no tiene nada, pero hay que entender que ese neumático no estuvo expuesto ni al sol, ¿cierto? Ni a la lluvia ácida, ni ninguno de los contaminantes que pueden haber, ¿cierto? En un neumático normal que anda en la calle todos los días, ¿ya? Aún así, ¿cierto? Lo ideal, como les digo, es que los neumáticos no sean tan antiguos, ¿ya?
Yo he visto neumáticos con 10 años, ya que la gente lo usa y no han explotado, no se han rajado nada, pero sí ya presentan grietas, ¿cierto? Presentan una decoloración, ¿ya? Entonces, no significa que el neumático se va a romper. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando yo les explico esto a las personas, me dicen, oye, pero yo tengo un neumático hace 15 años y el auto lo ocupo poco y nunca le ha pasado nada, ¿ya? Puede ser que no le pase nada y ojalá que no le pase nada, pero también puede ser que le pase. A lo mejor al chocar, por ejemplo, en la autopista con un palo, ¿cierto? Que el neumático se va a un esfuerzo, quizás si ya está pasado a los 5 años se va a romper y si no está pasado a los 5 años a lo mejor no, ¿ya? No es algo exacto, no es algo que yo te pueda decir, no, a los 5 años se va a romper, no. Pero sí pierde, ¿cierto? Su, sus características exactas, por decirlo así. Empieza a perder, ¿cierto? Bondades, por decirlo así, ¿ya? Se empieza a degradar. Ya, otra cosa que quiero explicarles, ¿cierto? A mí me apasionan mucho los neumáticos, de hecho yo tengo una especie de TOC con los neumáticos, en los autos sobre todo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo cambio el neumático de mi auto, ¿ya? No puedo cambiarle uno solo. El otro día yo tenía unos neumáticos que estaban buenos todavía porque yo tengo un auto, como ando en moto, tengo un auto que ando súper poco, entonces tenía neumáticos con carne así, pero para rato, ¿ya? Y en un momento se me rompió uno, se me rajó porque pinché y no me di cuenta, ¿ya? Eh, y rompí un neumático y podría haber comprado uno solo, porque los demás estaban buenos todavía. Pero a mí me carga andar con neumáticos de distinta marca o que hayan sido comprados en distintos tiempos, ¿ya? Lo que hago siempre es cambiar los cuatro, ¿ya? Por eso trato de no tener un auto con ruedas muy grandes ni muy caros, porque los neumáticos normales no son tan caros. Los neumáticos más grandes son bastante más caros, más difíciles de comprar, ¿ya? Pero es importante, chiquillos, ¿ya? Ahora, lamentablemente, los neumáticos de marca están bastante caros, ¿ya? Pero también hay hartas opciones de marcas que no son tan conocidas y son bien buenas también. Hace falta investigar un poquito, ¿ya? El conducir, dice, con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Miren, antes de irme a esta foto, les quiero decir que estas líneas que están acá normalmente son las más profundas, las más grandes, ¿cierto? Las líneas más grandes o más profundas, podríamos decir que son las principales. Dentro de esas líneas, adentro del surco del neumático, yo voy a encontrar eh, unos relieves. Es como difícil de explicarlo porque es como que primero les digo que es un surco y después les digo que hay un relieve. Imagínense que el neumático es una calle. El fondo de la línea del neumático, el fondo de este surco del neumático, imagínense que es una calle. Por dentro de esa calle, en una parte, tiene como un lomo de toro, ¿ya? Para que me entiendan. Ese lomo de toro, ¿ya? Es una línea de desgaste, ¿ya? Ese lomo de toro es no una línea, es un indicador de desgaste, ¿ya? Ese indicador de desgaste, ese indicador de desgaste, me permite, ¿cierto? Ese indicador de desgaste me permite eh, saber cuándo el neumático ya está muerto, ¿ya? Para eso sirve. Traten de ir a la moto, ¿cierto? Y buscar dentro del surco del neumático un pequeño relieve, ¿ya? Ese relieve es para indicar cuando el neumático ya está muerto. ¿Ya? Cuando ese relieve se junta con la banda de rodadura, el neumático ya está muerto. Aunque idealmente deberíamos cambiarlo antes de que se gaste tanto, ¿ya? Pero obviamente a veces las lucas, ¿cierto? Son las que mandan. Entonces dice que
los neumáticos desgastados irregularmente, ¿ya? También las ruedas desalineadas o desbalanceadas, o rayos sueltos o cortados, van a hacer que la conducción, perdón, van a hacer que la conducción pueda ser más difícil, ¿ya? Si esa conducción se hace más difícil, yo puedo tener un accidente, ¿ya? A veces la diferencia entre tener y no tener un accidente es así de chiquitita. Entonces tenemos que tratar, ¿cierto? De poner la mayor cantidad de esfuerzo, ¿cierto? En que el accidente no ocurra. Y eso significa, para empezar, que la moto esté en buenas condiciones técnicas y que, por ejemplo, sus neumáticos estén súper buenos, ¿ya? Obviamente sus ruedas también. ¿Las ruedas de las motos pueden estar desalineadas? Claro que sí. Sobre todo si es que la moto sufrió algún accidente y el chasis se puede haber torcido un poquito. Es súper difícil verlo, ¿ya? Es súper difícil verlo. Yo les digo que yo tengo una moto que sufrió un accidente y yo sé que está un poquitito torcida, poquitín así, muy poquitito. En realidad creo que está un poquitito torcida. No estoy 100% seguro. Pero hay personas, ciertos especialistas que pueden decirte si el chasis está torcido o no. Ya normalmente en algunas ocasiones hay que montar la moto completa, pero eso puede pasar en una moto. Y también puede pasar que las telescópicas, ¿cierto? No estén 100% derechas. Las telescópicas cuando las motos chocan normalmente se tuercen, es como lo que más sufre, ¿ya? Y te dicen que te las van a arreglar. Y se pueden arreglar, sí se pueden arreglar. Pero no siempre quedan 100% bien, ¿ya? Así que, ojo ahí, ya también hay que evaluar si es que las motos después de un choque se pueden seguir usando o no, ¿ya? Ver, ver si es que hay alguna fisura, ¿cierto? Ver si es que algo está roto, etcétera. Ya hay que tratar de inspeccionar la moto después de un accidente. Ya no simplemente ya le cambio las telescópicas y listo, chao, no. Hay que tratar de inspeccionar, ¿ya? Entonces, desgastado irregularmente, con ruedas desalineadas o desbalanceadas, con rayos sueltos o cortados. Ah, ya. Ruedas desalineadas, ya les dije lo que podía hacer. Ya puede tener que ver con el chasis y en algunas ocasiones el chasis se puede reparar. Eso hay que dejárselo a un técnico experto, ¿cierto? Para que nos pueda decir si nuestra moto es reparable o no. ¿Ya? Y después dice, bueno, perdón, con ruedas desalineadas, desbalanceadas. Ah, ya. Desbalanceadas, eso es lo que yo les quería explicar. De hecho, aquí en esta llanta parece que se ve algo. Mira, si no me equivoco, ahí en eso, que está ahí, ¿se fijan que hay como una diferencia en la llanta? Hay un plomo. Si no me equivoco, si es que no estoy viendo mal. Bueno, pero si no es eso, es algo parecido a eso. Aquí en esta parte de la llanta se le pegan unos pesos. ¿Por qué? Porque las llantas, si yo las giro así, ¿cierto? Las voy girando, pueden estar más pesadas en un lado que en otro, igual que las llantas de los autos. ¿Se han fijado que cuando se cambia el neumático hay que meten las ruedas en una máquina que la hace girar y después se le van poniendo unos plomos? Ya, pasa lo mismo. Hay que tratar de que las ruedas pesen lo mismo en todos lados, ¿ya? ¿Para qué? Para que el giro sea redondito y no sea un giro con vibración, ¿ya? Porque si es un giro con vibración, obviamente la estabilidad de la moto se ve comprometida, se va a dañar más rápido la moto por la misma vibración el, y también el neumático va a sufrir cuando está desalineada, ¿cierto? La bidirección, en realidad, todos los aspectos de seguridad de la moto se ven comprometidos cuando hay falta de balanceo, perdón, en los neumáticos, ¿ya? Entonces, ¿se pueden balancear los neumáticos? Sí. ¿Los balancean en las mismas vulcanizaciones de siempre? No en todas. En algunas sí, pero en la mayoría no. Hay que buscar una vulcanización especializada en motocicleta. Ahí en Lira, hasta donde yo me acuerdo, hay como dos. No sé si ahora habrán más.
¿ya? Pero sí se pueden balancear las ruedas de las motos para que queden andando mucho mejor, ¿ya? Y ahí después me dice con rayos sueltos o cortados. ¿Qué son los rayos? Son estas ruedas que traen como unos, como hartos fierritos, ¿cierto? Uniendo, porque son como las bicicletas. Ya yo creo que todos sabemos que es un rayo. Esos rayos hay que inspeccionarlo, hay que tocar la rueda, ¿cierto? A ver si es que hay algún rayo que pueda estar suelto. Y si está suelto, hay que apretarlo y llevárselo a un técnico, ¿cierto? Que nos pueda apretar la rueda. Ya también con esos mismos rayos se pueden centrar en el caso de que estén un poquito torcidas, ¿ya? Giro, dice. Es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Ya? Fíjense, giro. Es trascendental que la rueda de trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. ¿Ya? Neumáticos nuevos. Aquí hay un dato súper importante. ¿Qué pasa cuando ponemos neumáticos nuevos? Dice, los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Quiere decir que no se agarran tan bien, ¿ya? No es algo extremo, ¿ya? Pero puede pasar, ¿ya? Por tal motivo, debe darles un rodaje. El rodaje es andar con calma, lento, por unos ciertos kilómetros. La presión del aire de los neumáticos también influye en la conducción, obvio, ¿cierto? Siempre la presión recomendada por el fabricante. Revise el manual del fabricante, utilice neumáticos del mismo fabricante. Idealmente, lo ideal siempre va a ser que el neumático sea del mismo fabricante adelante y atrás, ¿ya? Que sea un juego de neumáticos. Lo mismo que para el auto, eso es lo ideal, ¿ya? Ahora, si no puedo comprar el mismo fabricante por algún motivo, lo que sí debo respetar siempre, 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 que no puede cambiar, es la medida del neumático. ¿Le puedo poner un neumático más ancho, sobre todo atrás, a la moto? De poder, puedo. ¿Pero la moto se va a comportar igual? No. No les podría decir si se va a comportar mejor o peor, pero lo más probable es que peor. ¿Por qué? Porque la llanta que ustedes tienen es para cierta medida de neumático y esa medida que trae de fábrica es la que le va a sentar mejor a esa llanta. Si ustedes van a poner así un neumático, ¿cierto? En una llanta chiquitita, el neumático va a quedar como doblado hacia adentro, ¿ya? Y incluso la moto se puede poner más pesada porque va a tener que mover un neumático más grande, ¿ya? Entonces, ¿es recomendable? No, ¿ya? ¿Se puede hacer? Sí, yo creo que sí se puede hacer. Pero ¿es lo más recomendable? Probablemente no. ¿Por qué? Porque el fabricante hace un estudio para saber cuál es el mejor neumático que le va a calzar a esa llanta y a esa moto por peso, por el porte de la llanta, etcétera. Ya por la velocidad que va a llevar esa moto. Entonces, no es llegar y poner otro neumático, ¿ya? ¿Por qué? Porque los neumáticos también necesitan deformarse, ¿ya? Y si yo le pongo, en vez de que los hombros del neumático, los laterales del neumático, vayan así, en vez de que vayan así, van así o van así, obviamente no van a funcionar de la misma forma. Ya no se ve tanto, pero había una tendencia en los autos que los bajaban harto, ¿cierto? Y les ponían neumáticos así bien estirados, ¿ya? Que en vez de estar así, ¿cierto? O así los hombros, quedaban así, ¿ya? Inclusive había una máquina para echarle aire así como especial para que se pudieran montar y todo. Eh, Eso quizás, claro, como estética, un vehículo para exposición, a lo mejor o por último para circuito puede ser, ya, quizás, no sé. Pero probablemente ese neumático no funcione bien. Probablemente ese neumático se agarre menos, en las curvas no se va a poder deformar para poder doblar mejor, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un tema, no es llegar y modificar cosas, ¿ya? Y a veces pensamos que es lo mismo, que no, o que da lo mismo, ¿ya? Pero a veces nos pasa un accidente, se nos desmonta un neumático, por ejemplo, porque no es el neumático que le corresponde a esa llanta, y nos damos cuenta que sí era importante y que sí era una estupidez lo que estábamos haciendo. Entonces, ojo con ello. Ojo que no me estoy admirando de nadie. De hecho,
muchas de las cosas que yo les digo que no hagan, yo ya las hice, ¿ya? Ya las hice porque en ese momento no estaba tan consciente quizás, no sabía algunas cosas, etcétera, ¿ya? No es que yo me admire de que, oh, que le pusieron un neumático más grande a la moto, no, ¿ya? Pero yo les digo que no es lo más recomendable, ¿ya? Así de simple. Ya, sigo. Ah, con respecto al tema de los neumáticos nuevos, ya recuerden que el neumático nuevo necesita un rodaje al principio, como que hay que curarlo con el asfalto, una cosa así, ¿ya? Y segundo, esto también pasa con los frenos, ¿ya? Cuando ustedes ponen frenos nuevos, en el mismo segundo que los ponen, no van a funcionar perfecto al tiro. Va a mejorar su funcionamiento a medida que ustedes van frenando y los frenos se van, en este caso las pastillas o las balatas, se van asentando a los discos o a los tambores, ¿ya? Pasa también en los autos. En todos los frenos en realidad pasa que los frenos necesitan un tiempo de asentamiento para llegar a su mejor funcionamiento, ¿ya? Después me dice que mide la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. ¿Ya? Importante. Después, medición en frío. El neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar o menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Presión. Un neumático sobreinflado desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión, si es que los inflo poco. Ya aquí es, los inflé mucho, aquí es, los inflé poco. Ya, no, perdón, aquí es, los inflé mucho y aquí es, los inflé poco. Ya, dice, le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto. ¿Ya? Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Aquí yo tengo, aquí yo tengo un neumático inflado de forma perfecta, ¿cierto? Tengo el mayor porcentaje de adherencia con el piso. Bueno, esto igual es representativo, ya un neumático de moto es como esto lo que pisa el piso cuando vamos recto, como esta pura zona, ¿ya? Pero esto es representativo, ¿ya? Esto que está aquí, ¿cierto? Me muestra un neumático que tiene poca presión, en donde yo voy a hacer que sufran más los hombros del neumático, que son estas partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas partes podríamos decir que son más rígidas que la del medio y por lo tanto la del medio se bandea porque hay poca presión y se gastan más estas zonas. Y cuando hay mucha presión, ¿cierto? Voy a tener, ¿cierto? Solamente ese punto de contacto, un punto de contacto mucho más chico, ¿cierto? Cuando tengo mucha presión y obviamente perdón, voy a tener poco contacto con el pavimento. Voy a tener poco contacto tanto si tengo poca presión como si tengo mucha presión. Por lo tanto, debo estar siempre pendiente de la presión de mis neumáticos, ¿ya? Profundidad de los surcos, dice. Una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1.6 milímetros es situación de peligro. Una profundidad de surco de menos de 1.6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumático. Por una profundidad bajo los 3 milímetros ya existe riesgo severo de hidroplaneo o aquaplaning. Imagínense, con una profundidad de menos de 3 milímetros ya tengo problemas. ¿Ya? Y nosotros estamos sacando los neumáticos en 1.6. Bajo 1.6, ese neumático debería ser rechazado en la revisión técnica. Aunque a veces las pruebas en la revisión técnica no siempre me van a sacar este neumático malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prueba
hace mediciones equidistantes en el neumático y si una de ellas está sobre la medida, el neumático queda aprobado, ¿ya? Entonces, ojo ahí, ¿ya? No porque el neumático haya sido aprobado en la revisión técnica, significa que está 100% bueno, ¿ya? Puede ser que no esté tan bueno, aunque haya sido aprobado en la revisión técnica, así que eso corre un poquito como por eh, amor propio, ¿cierto? De que ustedes revisen, ¿cierto? Con lo que están conduciendo. Ya no se confíen 100% de la revisión técnica. La revisión técnica es una muy buena herramienta para que los vehículos anden en mejores condiciones en la calle, ¿ya? Pero también tienen que pensar que el universo de vehículos que se revisan es súper amplio, ¿ya? Entonces, a veces las cotas dan un poquito para esto que les estoy diciendo yo, ¿ya? O las formas de revisar. Lo que no significa que esté mal, ¿ya? Pero, como les digo, de repente, nosotros igual podemos poner un poquito de nuestra parte para saber que el tema sea mejor para nosotros inclusive, ¿ya? Contacto con el suelo, dice. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua que se forma delante de las ruedas aumenta si los neumáticos están desgastados. 3. Frenazos. Los frenazos violentos, a los que les gusta andar bloqueando la rueda, pegando chantadas, ¿cierto? Frenando encima de los autos. Recuerden que los frenazos violentos y el giro del neumático sin fricción, es decir, girar el neumático sin que la moto esté andando, pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. 4. Condiciones de manejo. El desgaste depende de las condiciones de manejo, es decir, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad y brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste. 5. Temperatura. También es requerida una cierta temperatura en los neumáticos para su óptimo agarre. Temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado unos minutillos. ¿Ya? Ojo ahí. Aquaplaning, hidroplaneo o aquaplaning, que es este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua, ya lo hemos hablado en esta misma clase, pero vamos a repasar ahora, ¿ya? Este fenómeno ocurre cuando se forma una cuña de agua entre el neumático y el asfalto, en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de adherencia y en definitiva de control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua. Importante, perdón. Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra. En motocicleta el peligro es mayor que en automóvil, ya que la aquaplaning en una sola rueda en la motocicleta probablemente desestabilizará el vehículo provocando la caída del conductor. ¿Ya? Entonces, le he dicho muchas veces, aquaplaning, neumático, hidroplaneo, agua, pavimento, neumático, profundidad de los surcos. Se lo he dicho muchas veces por algo, ¿ya? Para empezar, porque es algo que puede salir, ¿cierto?, en nuestro examen municipal. Y de segunda y más importante, es porque es algo importante para su seguridad, ¿ya? No escatimen en gastos, ¿ya? Como Hammond, para los neumáticos, ¿ya? No escatimen en gastos para la seguridad de la moto, ni en frenos, ni en neumáticos, ¿ya? Si pueden comprar mejores neumáticos, compren mejores neumáticos. Si pueden comprar mejores pastillas de freno, compren mejores pastillas de freno. Cambien el freno por lo menos cada 2 años la moto, ¿ya? Aunque lo ideal es que lo cambien según lo que diga el fabricante, ¿ya? Pero no debería pasar de los 2 años. Hay algunos que les van a pedir que lo cambien cada 1 año, va a depender del fabricante, ¿ya? Pero si les dicen cada 1 año, ¿ya? Háganlo. Las ruedas, dice. Los rodamientos o cojinetes de la rueda necesitan engrase para rodar con facilidad. Aquí ya habla un poquito técnico, habla de los dampers, los rodamientos, ya.
probablemente si no son mecánicos, no son metidos o no son más o menos tuercas, no van a entender lo que les están hablando. Pero en el fondo son mecanismos que llevan lubricación, llevan grasa, ¿ya? Y de hecho muchas veces esos mismos mecanismos pueden estar bien sucios porque van tirando igual un poquito de grasa hacia afuera. No debería ser, pero con el tiempo igual lo van a hacer, ¿ya? En el fondo, todo lo que vaya, todo lo que ruede, ¿cierto? No le tiren, que es principalmente, para los que no cachan mucho, es principalmente al centro de las ruedas, ya en los ejes, ahí no le tire agua a presión, ya lave la moto, lave las llantas, pero lo ideal es que lo haga con cuidado y no le tire agua a presión al centro de las ruedas. ¿Por qué? Porque ahí están los cojinetes y si usted le tira agua a presión, lo que va a hacer es hacer que la grasa se mueva, ¿cierto? Y hacer que esa pieza dure menos, ¿ya? Y si las ruedas, o sea, los rodamientos van sufriendo daño, claramente, ¿cierto? Eh, Va a haber que hacer una pega ahí de reparación y además que si se dañan mientras usted está andando, también es peligroso, ¿ya? Puede provocar inestabilidad, puede provocar inclusive una caída, ¿ya? Así que ojo con eso. Dice que la rueda de tracción o rueda motriz de una moto siempre, perdón, dice la rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste. ¿Ya? La rueda trasera por lo general hay que cambiarla más seguido que la delantera. Así que, ojito ahí con ello. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Hablamos de puro neumático y rueda hoy día. ¿Ya? Sin embargo, fue importante porque le dimos el tiempo necesario. Mañana vamos a tomar otros temas más que quedaron pendientes el día de hoy. ¿Ya? Les mando un gran abrazo. Ya, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicatest.cl, el mejor lugar que tienes para prepararte, ¿cierto? Para tu examen teórico. Ya, nos vemos. Tratamos de hacer lo que mejor podemos. Si en algo nos equivocamos, dejen un mensajito en el WhatsApp ahí. Dejen ahí que el profe no cacha nada. Y vamos a tratar de siempre ir mejorando para ustedes. ¿Ya? Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Que tengan buena tarde.